Hola, hola para todos, yo soy Erika Yo soy Maleja. y en el día de hoy, en nuestro podcast de Aures, vamos a hablar entre la transición de la universidad, salir de esta etapa universitaria y pasar al trabajo. Claro, nos parece muy interesante abordar este tema porque es algo que supongo nos ha pasado a todos, bueno, un La gran poco, mayoría. sí, desafortunadamente no todo el mundo tiene acceso, digamos, a la formación universitaria, pero pues en este caso concreto vamos a hablar justamente de esa experiencia, pues porque, digamos, la edad es importante, manejar las expectativas también es importante, no que alguien que solo llegue al bachillerato no las tenga, pero digamos que un poco basado en nuestra experiencia, supongo que vamos a también tratarlo desde esa perspectiva. Sí, es importante hablar de este tema porque es algo que no se habla mucho y que solamente cuando uno llega ya a vivir la experiencia es que uno se da cuenta por su propia realidad, el choque y el estrellón tan fuerte con la realidad de decir, es sí o sí esto, no hay nada que pueda cambiar y qué herramientas tengo, cómo puedo empezar a solucionarlo y cómo me enfrento ahora a esto, que ahora es mi nueva realidad. Sí, yo creo que también es una situación que se da como por hecho, ¿no? Uno termina la universidad y definitivamente lo que sigue es busca un trabajo y empieza a trabajar y empieza a hacer su hoja de vida pero no es tan sencillo como parece, no creo que uno esté del todo preparado, más bien consciente de lo que está pasando, porque el cambio es absoluto, el cambio es del cielo a la tierra, el tamaño de las responsabilidades es distinto, la implicación de lo que uno hace o deja de hacer también es muy distinto, entonces no es un tema como tan ligero como uno pudiera pensar. Además que también está otra cosa, otro factor, que son las expectativas que uno tiene, que la familia tiene, que los amigos tienen, que todo el mundo tiene sobre uno y que es difícil Claro. manejarlo. Sí, digamos que uno piensa en su mundo ideal, que va a conseguir un súper trabajo, que lo van a tratar bien, que va a tener un gran ambiente laboral, que va a poder ejercer precisamente lo que estudió y, y llega a un punto donde no es, hay que hacer ese ajuste de las expectativas y no es como uno quisiera que fuera. Y es también cuando uno empieza a darse cuenta que las oportunidades no son tan fáciles, Sí, la vida real no es tan fácil y la universidad, aunque parecía horrible en su momento, empieza a ser un poco mejor. Porque pues de bueno, cierto modo tú tenías ya como el paso a paso de qué hacer cada semestre. Tú tenías claro, que la pensar, tranquilidad de que, ajá, bueno, estoy en séptimo, viene el octavo, claro, ajá, es mi vida resuelta, entonces no tengo que pensar en qué va a ser de mí el siguiente semestre, sino que ya es algo que tengo, doy por sentado. Ah, sí. listo, entonces acaba este semestre, paso al otro. Va a ser muy difícil, va a ser retador, van a haber noches de trasnocho, de trabajo, de prácticas, de cosas que pueden ser muy desgastantes, pero acabo esto, tengo mis vacaciones, igual el semestre Y las sigue. vacaciones, el totazo de que ya no tener vacaciones, que si uno le va bien, tiene por ahí una semana, 2 semanas al año, y uno en la universidad tenía como 4 meses. Bueno, como 12. Ah, bueno, al año, No 4 al al año, año, sí, sí. al año, al año. Sí, claro, que bueno, en realidad un semestre no es como 4 meses. Sí, Entonces tú estudias y estás súper estallado, pero después te esperanza el diciembre, te esperanza la mitad de año, enero, y después ya como que vuelves, pero cuando todo pasa y volvemos a la realidad y nos damos cuenta que bueno, ya no hay nadie que me planee el horario, ya no hay nadie que me planee el día a día, que me marque la pauta y ahora estoy a la deriva, pero a la vez tengo un montón de responsabilidades que ahora cómo hago para sí, sí. Yo creo que también solventarlas. la situación es que uno en la universidad, no importa cómo lo haga, pero el todo es que lo haga. Entonces el compromiso es distinto, o sea, digamos que uno simplemente tiene que mostrar ese resultado. Pasé con 5, pasé con 3, pero pasé, no importa. Pero en un trabajo es de llegar, de estar todo el tiempo, bueno, por lo menos los trabajos que son presenciales, incluso los virtuales que tienen como esos conteos de que uno esté en la plataforma todo el tiempo y que se reporta, si no. Entonces, creo que eso también es lo difícil, ¿no? Entender que uno tiene que cumplir un horario muy estricto porque, bueno, a pesar de que en las clases de alguna manera está uno inmerso en el mismo formato, uno puede decidir hoy no voy. Y pues yo asumo las consecuencias de eso, que es Sí, que, no sé, me hicieron un quiz sorpresa y no llegué, o no sé, hubo un trabajo en grupo y me tocó con gente en la que no me gusta trabajar tanto, pero en el trabajo la situación es distinta, o tienes que llegar o tienes que llegar.
Si definitivamente estás muy enfermo, tienes que mostrar el justificante médico de por qué es que no pudiste llegar y qué tan enfermo estás para que la empresa no te cobre el día o no haya las sanciones que se supone que podrían correrte si es que eso sucede. Entonces, como que el manejo, a veces, no sé, yo lo veo así, como que el manejo del tiempo es muy distinto y a mí me causa mucho tormento. De alguna manera, por eso trabajamos de una forma independiente, es no ser dueña de mi vida, no ser dueña de mi tiempo. Es decir, tengo que hacer una vuelta, no sé, un trámite como que sacar el pasaporte y eso es algo que se hace de lunes a viernes el horario de oficina que yo también tengo. Exacto. Entonces, tener que pedir permiso para hacer cosas tan básicas me parece muy admirable la gente que trabaja bajo ese tipo de formatos laborales, porque yo siento que yo no podría. Uy, es que es muy fuerte y también es algo que ha venido ahorita, yo creo que desde la modernidad. Después de la pandemia, yo creo. Desde la pandemia empezó mucho el auge y también ahorita, porque si bien antes no se pensaba en la posibilidad de hacerlo Virtual. virtual, remoto, todo el tema de nomadismo digital, todo el tema de muchas cosas que hoy en día son más comunes, pero en un tiempo eran impensables. Claro. Y ahorita pues se han abierto muchas de estas posibilidades, pero sí, definitivamente que un trabajo convencional tiene sus ventajas, pero también sus desventajas, Claro. como todo. Pero en efecto sí es algo como que ya no tienes a disposición, no sé, el hueco, el tiempo que bueno, tengo de 2 a 4, de 8 a 10 libre, Dormir después de almorzar. dormir un poquito, que reponer la trasnochada, o sí, como que habían ciertas flexibilidades que ahora en el mundo laboral no son tan fáciles, más si te tienes que transportar, Uy, durar sí. mucho tiempo en el transporte público, madrugar demasiado y bueno, todo lo que conlleva el Siento trabajo. que le estamos haciendo mala promoción a empezar a trabajar. Bueno, no, o sea, no es algo horrible, definitivamente es algo que uno tiene que transitar y tiene que pasar, pero tiene que uno tener mucha conciencia de lo que está viviendo en el momento, porque sin duda cualquiera de las etapas tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Exacto, sí. Y entonces, está hablando como de esta etapa previa, es como todo el momento de la universidad en que se sufre mucho, se sufre por los parciales, se sufre por la ansiedad de las notas, se sufre por la cantidad de cosas que tú tienes que hacer, porque pues también está el otro lado de la universidad que tampoco es tan idílico y romántico, donde tienes que sufrir realmente, tienes que de verdad ganarte las cosas a pulso, demostrar que es lo que vas a presentar si tiene una validez, demostrar en un parcial, en una exposición, en una entrega, de qué estás hecho y a poderlo hacer y lograrlo y llevarlo a cabo y sacarlo adelante es también complicado. Pero entonces en esta etapa previa como que todo es un poquito más tranquilo en ese sentido de que sí o sí son alrededor de 5 a 7 años más o menos de la vida en la cual uno tiene como ese pensamiento resuelto de ya sé qué voy a hacer el otro año, ya sé qué voy a hacer el siguiente semestre, ya sé qué voy a hacer en este lapso de tiempo. Pero si bien se llega al final de la universidad, empiezas a tener prácticas de algunas personas, Mm. otras como la etapa también final de su carrera, dependiendo cualquiera que sea, acaba esta parte de la carrera y empezar a pensar, bueno, ¿cómo desde ahora me empiezo a desenvolver para el mundo laboral? Pero ¿cómo me preparo? Pero no me puedo preparar porque tengo que estudiar, tengo que, Sí, si estoy en etapa práctica, tengo que ir a las prácticas, pero al mismo tiempo tengo que responder, pero al mismo tiempo que tengo que resolver esto, entonces va a ser un poco complicado como que tomar la, la como las riendas de toda esta situación y uno quisiera estar más preparado para ese momento, pero a veces sencillamente no no se puede. Sí, yo es tan creo fácil. que, bueno, es que definitivamente no podemos hablar por todo el mundo, por todas las carreras, por todas las universidades, pero digamos, en la experiencia que hemos tenido, se supone que, bueno, no sé, como para mí el deber ser de las cosas es que ya en los últimos semestres tengas una aproximación al mundo laboral, una aproximación real, pero tú no dejas de ser estudiante nunca, entonces no es como que tú puedas bajarle el nivel a lo académico, no me refiero a bajarle niveles a seguir respondiendo por los trabajos y por todas las cosas que te demandan, ni siquiera es la carga mental, es un montón de tiempo que te implica hacer las cosas. Porque Ujú. claro, por ejemplo, tú llegas, no sé, imagínate una persona que estudió administración de empresas y entra a una empresa y hacer sus prácticas y no sé qué. Tiene que responder por proyectos dentro de la empresa con un horario laboral y aparte seguir siendo estudiante.
Aparte de seguir mostrando resultados en la universidad, seguir respondiendo por los proyectos que se supone que se plantearon al inicio de las prácticas. Entonces uno está como dividido en dos. ¿En qué momento tú te empiezas a desarrollar? Aparte de lo que uno tiene que hacer normalmente de las actividades que están planteadas, pero en qué momento empiezas tú a conocer personas en ese aspecto, a hacer como el networking de la situación, en qué Los momento empiezas contactos. a hacer, exacto, como a fortificar esa parte que antes no habías tenido acceso cuando tú sigues siendo estudiante y tienes que seguir mostrando resultados en la universidad. Entonces uno se ve como abocado en un montón de situaciones que generan solamente presión y muy pocas personas realmente tienen la oportunidad de quedarse en la empresa en donde se les ofrecieron las prácticas, por ejemplo, o en un rubro Exacto, parecido, que eso también es muy, muy, muy difícil. No a todo el mundo le pasa, no todo el mundo tiene esa experiencia. exacto, sí. Entonces llega como este limbo y luego de esto empiezan las presiones familiares Mm. y sociales ¿Cuándo es que que, se gradúa? que son muy fuertes en todos los aspectos. Sobre todo, a ver, hablemos como a grandes rasgos y luego ya especificamos. Está el amigo que ya está más adelante que uno y uno empieza a compararse y sentir ansiedad como, bueno, esta persona sí pudo, está haciendo tal cosa, yo todavía no sé qué hacer, ya tiene una esperanza, pero yo no tengo ni idea, lo que tú dices, de pronto él sí se ancló con la empresa. Uh -huh. Entonces también empiezan las comparaciones por parte de la mamá, mire que Pepito sí hizo, Sultanito también. Su prima se fue para Estados Unidos y le está yendo re bien. ¿Usted qué hace aquí? Claro, y empiezan una serie de presiones, también porque uno también se siente mal de, bueno, ya me dieron todo, yo también tengo que empezar a responder, yo también Exacto. tengo que buscar alguna forma de ello corresponder Retribuir. a toda esta inversión que han hecho por mí, cómo hago, pero al mismo tiempo tampoco me quiero meter a algo que no me guste, pero tampoco tengo tantas opciones o ni siquiera tengo opciones. Sí. Tampoco tengo experiencia laboral en muchos casos, tampoco nunca me he desempeñado en otra cosa, o bueno, si me he desempeñado en otra cosa, sí otros trabajos que no tienen que ver con mi Ajá, profesión. ese es el problema, que no tiene nada que ver con lo que uno estudió. Entonces, ¿qué Exacto. validez tendría? Pues ahí es donde uno entra como a sopesar la situación, ¿qué validez tendría esa experiencia laboral? Porque claro, puede que uno en vacaciones haya sido mesero, el mejor mesero de la vida, Ajá. pero pues si uno estudió derecho, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Exacto, tú no puedes llevar a la hoja de vida sin desmeritar los meseros, que es No, maravilloso. por supuesto. Pero pues no, no te sirve como experiencia laboral exactamente en tu profesión, ir a certificarlo. Entonces llega este momento donde es muy fuerte porque tú dices, bueno, ¿y ahora qué? Ahora que ¿Qué sigue? ¿Cómo hago? ¿Qué opciones busco? Y lo que tú decías, muchas personas van al exterior y venden esa imagen de yo estoy feliz, estoy pasándola excelente, pero resulta que el detrás de cámaras no es tan chévere. no, o sea, definitivamente, por ejemplo, en procesos migratorios, todos los países de lo que uno cataloga como primer mundo ya no están recibiendo tanta gente. Mira la cantidad de gente que se tuvo que volver, por ejemplo, de Australia. Sí, es verdad. Entonces ya no es tan sencillo. O sea, creo que nos vendieron una idea de irse al exterior que está muy romantizada, que está muy lejos de la realidad. Idealizada. Y digamos que para el desenvolvimiento de una era profesional, puede ser que, por ejemplo, tú te quieras ir a viajar porque quieres aprender mejor otro idioma, eso está súper bien, o simplemente por tener la experiencia, porque durante, por ejemplo, toda tu vida universitaria siempre estuviste como muy de la mano de tus papás y no lograste como ese desenvolvimiento o esa independencia que sí Emancipación. tendría que, emancipación, que uno sí tendría que haber tenido. Claro, esas experiencias son tremendamente enriquecedoras, pero hay que pensárselas muy bien si uno las ve como crecimiento laboral de un área específica, o sea, porque siento que las oportunidades no son tantas, que también hay otra cosa que ahí surge y es lo que significa seguir estudiando en otro lugar, porque eso también puede ser otra salida, ¿no? Que muchas personas eligen, o sea, salgo de la universidad, no veo como en qué puedo desenvolverme que esté a la altura de mis expectativas, entonces, ¿qué puedo hacer? Si tengo los medios, me pongo, o sea, sigo estudiando. Y no sé a veces qué tan buena decisión sea Sea, seguir invirtiéndole, por ejemplo, una maestría recién salido del pregrado exacto, porque es como, ahora para ti puede ser la mejoría del mundo, pero para la empresa puede ser, bueno, esta persona está sobrecalificada y no tiene y fuera de experiencia. eso no tiene experiencia, exacto. Entonces es como, ¿cómo me vas a demostrar que eres bueno en lo que estudiaste si no hay ¿Cómo lo respaldo? cómo respaldarlo? Porque tú puedes ser un erudito, pero puede que la práctica no, o puede que sí, en efecto, sí es muy bueno en tu práctica, pero la empresa no tiene cómo demostrarlo, pues en un proceso de selección van a sopesar un poco más esa La experiencia experiencia. siempre pesa más.
Entonces sí, yo creo que estudiar se vuelve un entorno seguro porque es otra vez volver a tener, ay bueno, ya sé qué va a pasar con mi vida el siguiente semestre. Exacto, Y sí. puede que uno se vuelva muy duro, o La sea, comunidad que uno crea también en la universidad. claro, uy, eso también es otro tema bestial porque la forma en la que tú te relacionas no vuelve a ser la misma en un ambiente laboral que en el ambiente No, universitario. claro que Jamás en no. la vida y Yo con creo que es cada muy etapa, difícil, muy, muy difícil tener un amigo en un trabajo uy, sí, convencional. es muy difícil. Siento que ese discurso de la competitividad nos dañó mal. Ujú, Porque es no poder confiar en la persona que está al lado, pero claro, lo primero que dicen las empresas es, aquí lo que necesitamos es trabajo en equipo y tenemos el mejor ambiente laboral y sí, realmente eso nunca se ve reflejado. pero de pronto sí, de pronto tú puedes llevártela bien, pero desarrollar un vínculo fuerte es muy Difícil. complicado. Sí, es muy complicado por lo que tú dices de la competitividad, porque también estamos en escenarios muy diferentes, porque digamos yo vivo con mi familia y como que nos vemos, pero yo no me veo haciendo planes de otro tipo como el Exacto, sí. trabajo, como que yo tengo mis ocupaciones, pero a la vez quiero compartir, pero a la vez no. También está como estas personas que llevan muchos años en la empresa y de pronto solo se Sí, relacionan en las reuniones de fin de año. sí, yo creo que también es un tema importante como cómo se dan esas sociedades entre compañeros, porque puede ser que sea un pelado que recién salió de la universidad y enganchó en la universidad y su mejor amiga es una señora de 53 años. Claro, Entonces, o sea, es chévere, ¿no? Es súper enriquecedor, pero igual la forma, al punto que yo quería plantear es que la forma en la que uno se relaciona no es la misma. Incluso hay situaciones en las que ciertas carreras tienen este tema también de la competitividad muy metido, muy fuerte, y ni siquiera son amigos de sus compañeros de clase, porque los ven directamente como la competencia. Ese pensamiento sí, de es él o soy yo, o es ella o soy yo. Y uy, ajá. me parece terrible porque definitivamente el sea en el trabajo en el que tú te desenvuelvas, necesitas de otra persona. Claro, y yo creo que eso viene muy arraigado, o bueno, estamos aquí en contexto en un país latinoamericano, Colombia, y en nuestra realidad o en mi realidad cuando yo era pequeña, pasaba mucho que yo estaba en el colegio y desde chiquitos los papás le inculcaban a uno mucho esa competitividad, como usted no se vaya a dejar ganar, o si le prestaste esfero, acuérdese que se lo tiene que traer, Mi mamá márquelo. me contaba, no, nunca me pasó eso, pero sí decían eso, como no se lo puedo prestar porque mi mamá me No. regaña Sí, había gente que rayaba los colores para con un marcarlos. bisturí y los marcaba. Bueno, pero digamos esas ya son otras dinámicas y aparte que los colores son carísimos, o Bueno, sea, sí, sí, sí. Pero era algo como que yo no te lo presto tampoco porque en el sentido de que tú puedes tener una ventaja de sí, pronto de lo que tú obtengas de eso. O también era como, bueno, aclaro que esto no me pasa a mí, un amigo me contó. pero sí había momentos donde tú te das cuenta que de verdad era como algo como también algo como no dejarse. Por ejemplo, yo llegaba con una, bueno, no yo llegaba, no, alguien llegaba con una, llegaba con una Barbie. Entonces otra persona le decía, ay, mira, yo tengo esta otra mejor. O como, ay, tú tienes este carrito, pero, o yo fui al Paipa y no, yo fui a las Islas del Rosario. Entonces como que desde niño también se inculcaba un poco como El de querer ese ser más, destacar, ajá. sí. Y creo que eso es inherentemente iba quedando como en la perspectiva que uno tenía del mundo y cómo uno empezaba a verlo a partir de eso, cómo empezaba uno a ver como, bueno, si yo tengo que ser mejor que este, ¿cómo hago? ¿Cómo me visto? ¿Qué muñeco tengo? ¿Qué cosas hago? Y así a lo largo del tiempo ya fue creándose que es en realidad ya en todo, en términos de, no sé, de éxito, en términos de abundancia, de dinero, en términos de todo, empiezan a ver esas comparaciones y empieza a ver como todo ese universo de competitividad en la universidad, en todas partes, pero bueno, no todo el mundo es así, no hay que generalizar, pero sí está permeado mucho por eso. Sí, bueno, digamos que de chiquitos en las etapas de desarrollo es un poco normal querer pertenecer, querer validación y hasta ahí está todo bien. El Sí. problema es lo que tú dices, cuando desde la casa te están inculcando de no tienes, no es que tú seas el mejor, sino es que no tienes que dejar que otro sea mejor que tú. Y Ajá, eso sí me parece tremendamente problemático, porque no se está claro, impulsando las potencialidades de la persona o del individuo como tal, sino es que compárate con otras personas y mira qué te falta para que tú puedas crecer. O sea, no es un crecimiento individual, sí, sino es como frente, cómo está tu crecimiento frente a las otras personas. Y eso sí me ajá, parece muy problemático, porque al final del día uno se da cuenta que como dicen los memes, uno tiene su propio proceso y uno tiene que confiar en su proceso. Y definitivamente la vida no es igual para todo el mundo y uno tiene que también tener en claro, cuenta la esas realidad es, particularidades y la realidad que uno
de la que uno está rodeado, ¿no? Porque eso es lo que decías tú al principio, cuando uno se empieza a comparar con el otro, con el compañero del colegio que ya está en la universidad, que está terminando, y uno mira su vida y dice, pucha, ya está, ya tiene carro, ya está pagando la cuota inicial de su apartamento, Claro, pero pues uno no tiene en cuenta que a lo mejor es que la empresa en la que está trabajando es de su familia, o tiene mejor contacto, o lo que sea, entonces uno claro, no, hay muchas es muy realidades, injusto que muchos uno se privilegios. empiece a comparar con personas que tienen un montón de privilegios o una vida, una realidad muy distinta a la que uno tiene. Ajá, exacto. A mí me gusta mucho esto. Es mi mantra de vida. Es muy chistoso, pero de verdad yo lo aplico a todo lo que hago en mi vida y es como el carnaval de Barranquilla. Que lo vives y lo gozas. ¿De qué me habla, señora? Y es eso, o sea, yo creo que soy el único que entiende mi realidad porque es que yo soy Sí. la que lo estoy viviendo. Tú la estás viviendo desde la tuya, pero porque tú estás viviendo la tuya. Y entonces empieza todo este sistema de competitividad en la universidad, en el trabajo, en todo. Y así mismo la presión social por parte de todo el mundo a tu alrededor, de la persona del barrio, de la mamá, de todo el mundo, y así uno no quiera o así no haya presión de pronto externa verbal o exteriorizada directamente, uno la empieza a interiorizar a través de las redes sociales, a través de viendo los logros de las demás personas, a través de encontrarse con alguien en la calle, y entonces ahí hay como un poquito de todo, porque o yo me invento una realidad alterna para sobresalir, o también está el hecho de que yo me aíslo a las personas con tal de que no sepan yo qué estoy haciendo, que no sepan Sí, qué estoy logrando con mi vida. Y mira que eso pasa mucho porque las personas empiezan a tomar una posición en la cual no, es que yo no quiero volverle a hablar a mi amigo de colegio porque él está mejor que yo. Y puede que él sí esté mejor, pero en lo que aparenta, pero no se sabe sí. realmente su Es como realidad. que uno tuviera como un proceso de culpa o de vergüenza por no haber logrado lo que Exacto. aparentemente tendría que haber logrado. Y si uno se da cuenta, empieza a tomar decisiones un poco brillado por las expectativas ajenas y como tú le decías, son personas que no conocen mi realidad y que no saben por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo o lo estoy dejando de hacer. Porque muchas veces también pasa que puede que uno termine la carrera universitaria y se dio cuenta muy tarde que eso no era lo que le gustaba. Uh O que -huh. ya cuando se enfrenta a las prácticas, por ejemplo, puede que teóricamente tú seas el más duro en investigación o lo que sea, en los libros eres el crack más crack, pero no te gusta la dinámica laboral que implica esa carrera. Entonces también Uh o -huh. sea, son como que 500 patas que le salen al gato que pueden ser problemáticas dependiendo como uno pues gestione o lleve, que se haga más llevadera esa situación. No lo había pensado, o sea, claro, por ejemplo, a mí en algún punto de mi vida me pasó eso. Yo no estaba logrando lo que se supone que tenía que lograr y yo me aislé Uh -huh. totalmente. Y una pregunta tan sencilla como ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Para mí era fatal. Y Claro, yo uno desconecté evita. WhatsApp, yo no quería que nadie jamás me preguntara porque yo no sabía qué responder. A pesar de que de ser una pregunta muy inofensiva, ¿no? Como muy coloquial, de una conversación como de esas de ascensor, pero yo no tenía respuestas. Entonces sí hubo una afectación impresionante y supongo que también es algo que le pasa a muchas personas, que incluso uno puede llegar a un episodio depresivo porque uno dice, pucha, todo lo que estudié, todo lo que gasté, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Sí, exacto. Y entonces eso conlleva a muchas situaciones a nivel psicológico, esta presión, lo que tú hablas, el aislamiento. Y también está la otra parte de yo mostrar una fachada que yo no tengo real, pero tratar de sostenerla al máximo, incluso inventarme historias, inventarme situaciones o agrandar las que ya tengo con tal de llegar a un entorno social. Y de verdad que yo a veces pienso que eso no pasa, pero sí pasa. Y después, cuando uno se da cuenta, uno dice, oye, pero está como raro esto. O bueno, o tal vez esta persona, no sé, tú puedes, es que es muy, ahí viene también como la concepción de éxito, ¿no? Pero entonces tú puedes decir como no, para mí el éxito es mostrar esto. Entonces yo muestro, por ejemplo, en mis redes sociales, mis adquisiciones, muestro mis lujos, muestro todo, y eso está bien porque si es algún resultado de un esfuerzo o lo que sea, pues uno quiere mostrarlo. Pero muy poco se muestra de lo que hay detrás de ese esfuerzo, de lo que hay detrás de cada una de esas cosas y puede que lo que hablamos ahorita, puede que yo esté al otro lado del mundo sufriendo terriblemente, pero pues yo monto la foto no sé, en la Torre Eiffel
Entonces, pues eso, Viendo los olímpicos allá en primera fila en este momento. entonces, claro, pues eso da mi perspectiva de éxito para las demás personas, pero pues cada, digamos, perspectiva de éxito es subjetiva y no debemos basarnos en eso y tampoco debemos como que demostrar que nuestro éxito es 100% y es todo el tiempo, sino que Sí. no es lineal, no es lineal, tiene sus subidas, tiene sus bajadas, y adicional a eso, es algo que también tiene un detrás de cámaras que puede ser también difícil y que puede ser que yo no le esté contando. Y pues es que tampoco es como chévere uno ser vulnerable a veces y contarle eso a todo el mundo. Pues es que tampoco tendría que pasar, ¿no? O No sea, tendría que pasar, exacto. no siento que haya una necesidad como de contarle a todo el mundo lo que uno está pasando para que tenga validez lo que uno esté mostrando. Pero yo creo que ahí lo importante es, no sé, porque creo que eso no se habla tanto y es empezar como a equiparar las expectativas que tiene uno mismo y que tienen las personas que uno considera importante y que están alrededor. Por ejemplo, en un caso muy convencional como los papás. Muchas personas de esta generación tienen la experiencia de tener papás que se esforzaron un montón por darle una educación de calidad, por pagar una universidad, ya sea pública o privada, lo que sea, y esperan que de verdad ese sea el escalón social y económico, y en teoría lo es. Pero entonces uno ahí tiene que empezar, yo creo, desde un punto, una mitad de carrera, empezar a sensibilizar lo que, o sea, a sensibilizarse con lo que está pasando alrededor y empezar a hablar sobre las expectativas reales de lo que está pasando en la carrera universitaria. Uy, sí. Porque hace 30, 40 años uno tenía su vida resuelta con tener un poquito más de estudio, tener bachillerato, tener la carrera, eso ya te asegura un montón de Estudiar en un cosas. colegio, digamos que fuera normal y ya eras profesora y Exacto. listo. No estamos tan lejos de esas generaciones, porque son nuestras tías, nuestras mamás, nuestras abuelas, un poco vivieron eso. Pero definitivamente en este momento, por lo que yo veo en la realidad que habito, tener una carrera universitaria es muy valioso, es muy importante, pero no te asegura absolutamente nada, nada de nada. Exactamente. Y viene también ahí el punto de lo que tú hablabas, desde antes de eso, empezar a hacer esa sensibilización, porque ese ajuste de expectativas puede hacer que el camino más adelante sea más fácil. Empezar a decir como, hey papá, la verdad es que existen tantas variantes de mi carrera, pero a mí la que me gustaría ejercer es Es esta. eso. Las probabilidades de encontrar trabajo en esto no es tan fácil, pero voy a intentar buscar. O la realidad es esto. Y yo sé que muchas veces no es fácil porque va a ser un choque contra los papás también. Y lo que tú hablas, pues, tal vez son otras generaciones, tal vez hay personas que tienen papás jóvenes, bueno, es diferente, pero muchas veces es difícil como hacer esta sensibilización, pero sí es empezar como uno también a identificar las red flags y las green flags desde antes y también empezar a ver, bueno, qué es de esto, es todo lo que me gusta, no me gusta, qué voy a hacer y empezar a visualizar un poquito el futuro. Y otra cosa muy importante también es empezar a buscar qué herramientas yo tengo en el momento presente y cómo me puedo empezar a preparar para el futuro. Sí. Porque muchas veces pasa que acabamos la carrera y no tenemos ni siquiera experiencia del mejor mesero, Del mejor mesero, sí. ni siquiera experiencia en nada, y no está mal porque pues son realidades de lo que hablamos ahorita, cada uno vive su vida a su manera, pero lo que sí está mal es yo no tener algo de pronto de idea de cómo yo puedo empezar a potencializar lo que ya tengo. Ejemplo, yo les doy un consejo a las personas que están en la universidad en este momento y es, empiecen con las herramientas que tienen ahora. Siempre hay herramientas y es algo que yo hablo con mis consultantes, siempre, siempre, siempre hay herramientas por más difícil que sea la situación. Y si no hay herramientas físicas, están las herramientas mentales. Por ejemplo, si yo soy muy bueno escribiendo, pues puedo vender ensayos. Puedo Un poco vender... ilegal puede ser eso. O sea, no otros estudiantes no hagan eso. Pero sí, o sea, como que puedo empezar a, no quiero decir explotar, más bien aprovechar las habilidades que yo tengo e ir puliéndolas para que eso en algún momento de la vida me sea redituable. Eso sí es un hecho. Se me fue lo que quería decir. Era algo importante, creo yo. Bueno, voy a seguir para que te acuerdes. A lo que voy es que hay que buscar cómo yo, desde las herramientas que tengo, con lo que tengo ahora, puedo empezar a plantearme eso y de pronto ir aproximándome a lo que me gusta. Entonces, o de pronto si tengo algo paralelo que también me guste, no sé, a mí me gusta tejer, a mí me gusta pintar, no dejar esas actividades que para mí son hobbies, que más adelante las puedo potencializar mientras busco algo rentable o también lo puedo combinar
con lo que ya estoy estudiando y veo de la forma en la que me puedo hacer útil. Pero sí es cierto que llegar y salir de la universidad y que tú no tengas absolutamente nada de dónde cogerte es algo es un error garrafal. terrible y es algo que también te puede generar una afectación de salud mental significativa porque lo que hablamos ahorita es pasar de tener todo a A nada. no tener absolutamente nada y estar bien a estar absolutamente mal. Y eso, digamos, en el caso de que uno que ha sido privilegiado, y eso hay que reconocerlo, Sí, que de pronto no terminó la universidad y no lo echaron de su casa en ese mismo momento o que los papás dejaron de ayudarlo. Porque pasa que, bueno, usted ya se graduó, hasta aquí llegó mi responsabilidad, usted verá cómo se defiende. Y eso hace unos años era posible. En este momento, ¿qué haces tú con un cartón? Nada. exacto. No, y pues esa, lo que hablas tú, nuestra realidad, nuestro privilegio, pero hay personas que también Sí, tuvieron que claro. pagarse su universidad durante toda la carrera, durante, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, que no tuvieron recursos, que no tuvieron apoyo, que fueron ellos mismos también, que de pronto fueron madres, cabezas de familia, bueno, mil y un situaciones que obviamente estamos desconociendo a veces y estamos hablando pues precisamente desde nuestra experiencia y de lo que nosotras vivimos y vimos y hemos tenido experiencias cercanas, pero no se le desmerita y se le quita el valor a la realidad de otras personas que ha sido muy difícil, pero que también para ellas ha tenido sus propias presiones sociales, sus propias Uh -huh. presiones familiares y se han desenvuelto de una manera diferente. Entonces, pasa toda esta historia de la universidad, de la etapa previa, de las presiones familiares, sociales, sentirse desorientado para luego entrar a un mundo laboral que hablábamos ahorita, que de pronto es un poco competitivo, que de pronto no se ajusta mucho a las expectativas, que de pronto es un poco duro o al contrario, puede ser muy feliz, puedo encontrar el trabajo en mis sueños, puedo sentirme muy cómoda en lo que estoy haciendo, me aceptan, me valoran. Es un mundo que es muy impredecible Sí. y que no se sabe bien cómo va a ser, pero que si bien es cierto, a veces es difícil entrar con una profesión. Sí, definitivamente otro de los ajustes que desafortunadamente hay que empezar a plantearse es, ¿y si no consigo un trabajo de lo que estudie? Que es algo que le pasa a muchísimas personas. Uh -huh. A muchas personas incluso les va mejor. No significa que sea un panorama horrible, pero definitivamente es un paso muy difícil para una persona que se asumió desenvolviéndose en una profesión y se encuentra con que el mercado laboral no tiene el lugar y tiene que hacer otras cosas, que igual, esa es otra de las ventajas de las universidades, que tú puedes conocer un montón de gente y que en teoría te tienen que entrenar o tienen que educar para saber hacer un montón de cosas diferentes. Pero también ahí entra a jugar una situación que me parece muy importante y es cuando uno ya está como en cierta etapa un poquito más adelantada de la carrera y tiene que empezar a tener como su propio criterio de lo que está aprendiendo. Es decir, las universidades en Colombia desafortunadamente no dan muchas facilidades en cuanto, por ejemplo, a los horarios. Que, por ejemplo, yo conozco casos en México concretamente en el que tú puedes elegir o estudio por la mañana o estudio por la tarde. Aquí lo único que hay o estudias de día o estudias de noche. Y son carreras que no se ofertan, o sea, la oferta de carreras que ofrecen esos horarios nocturnos son muy poco variadas. Es Entonces, verdad. no te facilitan las opciones para que tú empieces a trabajar o a estudiar en otras cosas o aprender sobre otras áreas o incluso tener un hobby. Definitivamente siento que, por lo menos con mi experiencia universitaria, los horarios o lo que se espera de un estudiante es que solamente sea un estudiante. Que no, o sea, Sí. no hay vida, no hay espacio para que tú hagas otras cosas. Bueno, dependiendo también uno cómo lleve la carrera, ¿no? Pero Pero pues como que en sí, general los horarios no se prestan para absolutamente nada más porque tienes una clase de 7 a 10 de la mañana y luego tienes otra a las 12 de 12 a 2 y luego tienes otra de 4 a 6. Entonces, que se te fue el día que hiciste absolutamente nada. sí, o sea, sí, Bueno, nada aparte aparte de de estudiar. estudiar. Exacto, sí. Y entonces, pues, digamos que a modo de conclusión y de tips que podamos dar para estas personas que están en esta etapa, lo que yo les decía, uno, busquen como algún hobby, alguna cosa que les pueda visualizar, algo que les pueda generar un ingreso, que ustedes determinen, bueno, en qué soy bueno, para algo no tiene que ser bueno, así sea para depilarse las cejas. Es gran habilidad. Cualquiera sea mi hobby, mi habilidad, mi destreza, mirar cómo yo puedo potencializarlo y sacar algo a partir de eso para que tenga yo algo de donde cogerme mientras
lo voy teniendo seguro lo de mi carrera o también a partir de mi carrera, como puedo ir poniéndolo en práctica desde antes. Ese puede ser uno de los tips. El segundo, ajustar las expectativas de la familia Y las que y uno tiene. las que uno tiene a lo largo de la carrera y no esperar el totazo final. Sí, espérate, antes de pasar a otro, el que tú mencionabas de primero como de tener un hobby, no solamente es, bueno, sí, si te da un ingreso, maravilloso, pero también es algo para tener continuidad en la vida regular o cotidiana que uno Uy, tiene. sí, claro, Porque por para lo menos anclarme con mi tener, no sé, realidad. imagínate que tú entrenas, no sé, que te gusta escalar, por lo menos tienes un círculo social que permanece en tu vida por un poquito más de tiempo a el de la universidad, que definitivamente lo abandonas muy probablemente. Es decir, de tu grupo de amigos que eran 5 vas a ver probablemente a uno o a dos si tienes mucha suerte. Ujú. Entonces, tener como cositas que te ayuden a mantenerte en esa cotidianidad aparentemente sana es muy valioso, no solamente por el hecho de que te puede generar otras habilidades que son redituables, sino también para mantenerte de alguna manera como activo socialmente, como que mentalmente también activos, te sigues desarrollando en otras cosas, es decir, no hay que abandonar para nada los intereses. Definitivamente uno cuando está siendo universitario no puede ser solamente un estudiante. Uno también tiene que ser amigo, tiene que ser deportista, tiene que ser artista, tiene que ser cualquier interés que se le presente, tiene Uy, que empezar a total. explorarlo. Entonces, por eso yo decía que hay un punto en la carrera en que tú tienes que evaluar la situación, porque yo no puedo, me parece que no es sano y no es sostenible aspirar a ser el estudiante que saca absolutamente 5 en todas las materias A costa de perder a su costa de vida. perderlo todo. Ajá, exacto. Uy, sí, eso que tú dices me parece valiosísimo y me parece que es algo muy importante también aprender a descansar, aprender a dar esos descansos activos en los cuales yo hago otra cosa, Uh -huh. en los cuales a nivel social me ayuda también a nivel mental, me ayuda a también tener una disciplina en otra cosa que no es estudiar, me ayuda a poder socializar en otros entornos, me ayuda también a tener un hábito saludable, y me ayuda también a tener otra cosa en la cual yo pueda desenfocar de pronto mi ira, mi frustración, mi rabia de lo que estoy pasando Uh en la -huh. universidad y no tal vez con otras personas o no tal vez de pronto a un vicio o de pronto a otra cosa que no puede ser como tan positiva para mí. Sí, a mí me parece que es muy importante el tener criterio, o sea, después de que uno, yo creo que eso pasa idealmente como en la mitad de la carrera, porque tú ya tienes una visión un poco global de lo que está, de cómo es la vida universitaria, de cómo se manejan las notas, las cancelaciones, ese tipo de dinámicas estudiantiles uno ya las tiene un poquito más claras, y además que por exposición, ya sea por conferencias, por los profesores, más o menos te vas enterando de cómo funciona el mundo laboral, que eso es muy importante, empezar desde muy tempranito en la carrera empezar a ver cómo es que se mueve el mundo laboral, porque uno puede tener una expectativa y la realidad puede ser tremendamente distinta. Pero sí me parece importante que uno ya tenga el criterio formado para decir, vea, a esta materia solamente necesito botarle la energía suficiente para pasarla. Y no Exacto, necesito quemarme las pestañas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo voy a ir a aprender a tocar guitarra. Porque en ese tiempo me totalmente. voy a presentar para un trabajo diferente. Es decir, esa idea de competencia y de ser el mejor siempre no es tan Que funcional, no me sirve. solamente por el desgaste, Uh sino porque -huh. uno tiene que aprender a manejar de una forma inteligente y estratégica su energía y su tiempo y las Uf, total. capacidades que necesita desarrollarse. Total, de acuerdo, porque sí siento que hay personas que de pronto ha sido su estilo de vida, ha sido también la presión de su Uh familia -huh. y ha sido la manera en la que ellos han aprendido que se debe hacer las cosas. Y es como yo me voy a la universidad y solo me enfoco en eso y después de acabas tu universidad y dices, bueno, ¿y qué ¿Y qué? hice? Exacto. ¿Qué me queda? No me queda ni un amigo, no me queda ni una persona, no me queda nada. ¿Y qué me llevé? O sea, yo creo que la universidad es una etapa, bueno, lo que sea que estén estudiando en la etapa, pues, de estudio fuera del bachillerato, que puedan dedicarse a otra cosa diferente. Lo que decía Maleja, eso es muy importante porque te va a ayudar a tener un soporte y te va a ayudar a entender que hay un mundo afuera detrás de todo eso y que ese mundo te va a permitir ampliar el panorama de las posibilidades que tienes y te vas a poder entender que no todo es estudio y que al fin y al cabo sí vas a tener muchos conocimientos en tu cabeza y de pronto te los vas a aprender en memoria, bueno, no sé, pero probablemente con el tiempo se te van a olvidar y te vas a dar cuenta que perdiste la oportunidad de ir a la fiesta, que te perdiste la oportunidad de estar con el amigo, te perdiste la oportunidad de tal vez, no sé, ver un atardecer, de tal vez ir a un karaoke, comer pizza, no sé, de hacer otras actividades
que si bien no te deben consumir todo el tiempo, y lo que tú dices me parece valiosísimo. Enfócate en lo que realmente te gusta, en lo que realmente le vas a sacar un provecho, y deja de matarte dándole mucha prioridad a algo que tú sabes que en definitiva lo estás haciendo porque tienes que cumplir, en definitiva no te gusta y te estás obligando sí o sí como a cumplir con Sí, eso es una presión como que no tiene autoimpuesta que, ajá. porque a uno no le enseñan eso, o no le enseñan a privilegiar sus intereses. Igual, son decisiones que uno toma también un poco a ciegas, pero me parece que es importante empezar a confiar en su criterio y empezar a formarlo y tomar decisiones en consecuencia. Porque, bueno, por ejemplo, lo que hablábamos ahora, el tema de las redes sociales, y no me refiero al tema de Facebook, Instagram o lo que sea, sino cómo te estás relacionando con otras personas es también súper importante porque uno no sabe, no a modo de conveniencia, pero sí es una realidad que necesitamos de otras personas para llegar a otros puestos laborales. Uh-huh. Necesito aprender a trabajar en equipo, necesito aprender a confiar en las otras personas, que las otras personas me conozcan, porque ¿de qué te sirve ser el más callado del salón, el que si tú de pronto no fuiste 3 semanas, nadie lo notó, que nadie es capaz de mandarte un correo diciendo, oiga, el profesor hoy canceló la clase? O sea, la forma en la que te relacionas con las personas en la universidad es tremendamente importante, y las relaciones que se hacen en esos entornos, además de las relaciones que se hacen, por ejemplo, en entornos como de hobbies, ese tipo de cosas también son muy importantes, y es importante mantenerlas porque el aislamiento es una situación y es un error que uno a veces comete por desesperación o porque no sabe cómo gestionar la situación, pero aislarse o no tener ese tipo de contacto social es muy importante. O sea, es definitivamente, creo que de las cosas más importantes en las que uno tiene acceso en la universidad, empezar a conocer personas incluso de otras carreras, porque uno nunca sabe Uh-huh. de pronto un favor que necesite o que ellos necesiten de uno. O sea, es Uh-huh. muy importante empezar a conocer personas porque para eso están. O sea, para eso estamos en esos entornos universitarios. Esos entornos Claro, universitarios son para eso, para formar muchos círculos sociales. y que sí, en la universidad no solo vas a aprender a estudiar, sino aprender a relacionarte, y es el momento perfecto para hacerlo si en el colegio tal vez no pudiste hacerlo. Y si de pronto no tienes una red de otros amigos del pasado, puedas aprovechar ese momento. Y también es muy importante entender que las relaciones sociales son muy importantes y son la base de todo en nuestra vida, y que hay que sopesar a veces, bueno, también en el entorno laboral y en todos los entornos, qué es más importante, de pronto mi rendimiento o mi relación con las otras personas. Y sí, eso te va a llevar, no, bueno, no puede ser que te lleve al éxito total, pero sí puede lo que tú dices, en algún momento darte un consejo, darte una ayuda, y también te va a ayudar mucho para poder darte cuenta que las personas pueden tener algo lindo para ti que ofrecerte, más Ujú. que solamente de pronto la carrera, los números, las letras que estás aprendiendo, que es muy importante también, pero también eso lo puedes aprender de la mano de otra persona, e incluso pueden reforzar los conocimientos juntos y pueden hacer como un match para Sí, poder uno nunca evolucionar. sabe detrás de quién hay una recomendación, hay un buen consejo, hay una palabra sabia. O sea, me parece que es súper importante, y que eso también es algo que va muy en contra de esa idea de competencia, que todo el Uh mundo, yo -huh. tengo que ser el mejor. O sea, definitivamente si uno va con esa idea en la cabeza, difícilmente va a poder desarrollarse en un ambiente social. Y no solamente es que tú puedas hacerlo, sino que lo disfrutes y te sientas cómodo. Obviamente, si tú tienes unas prioridades y tienes como una jerarquía de lo que tú tienes que hacer, está muy bien. No estamos diciendo que dejes de entrar a clase por ir a tomar pola con tus compañeros, por supuesto que no. Pero hay que empezar a aprender cómo uno se muestra con otras personas. No que no seas esa persona que tú eres, pero sí es importante no ampararse todo el tiempo sobre el que yo soy tímido, el que a mí me da pena, el que tengo fobia social o ansiedad social. Claro, o sea, hay definitivamente casos clínicos que no vamos a negar, pero uno no puede quedarse en la comodidad del mejor no socializo, sino solamente tengo uno o dos amigos con los que voy para arriba y para abajo y jamás en la vida me preocupo por hablar con otras personas. Fatal, porque cuando uno se encuentra con un ambiente laboral en el que nadie te va a preguntar cómo estás, cómo amaneciste, estás enfermo, tú tienes que empezar a mostrarte como una persona amable, como una persona abierta, como una persona a la que las otras personas se pueden dirigir con cierta confianza. Entonces, esas cosas también se entrenan en la universidad. Uh -huh. Entonces, esos serían como un poco de los tips y de las recomendaciones. No sé si de pronto Sí, yo tienes creo otro. que, bueno, volviendo al punto de lo que decíamos de las personas que tienen la opción de seguir estudiando tan pronto terminan, que a veces no es tan estratégico, pero siento que si a uno le dan la oportunidad,
mal haría si no aprovecha la oportunidad de seguir Exacto. estudiando. Pero teniendo en cuenta que esos ambientes de posgrado también son fundamentales para empezar a hacer contactos y no, volvemos al punto, tener el criterio suficiente para discernir a qué le boto más energía y cómo diversifico mis actividades para que eso de alguna manera se conecte con el profesional o la profesional que uno aspira a ser. Exacto, sí. Disfrutarse cada una de las etapas, cada uno de los caminos y entender que todo es momentáneo, todo es una etapa pequeña, nada es para siempre y que aunque haya un momento de crisis, de inestabilidad, de, digamos, de oscuridad profunda, que uno diga, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde cojo? Siempre después de todo empieza a salir como las opciones, uno empieza a buscar el camino, pero siempre hay que moverse, siempre hay que intentar buscar las soluciones para que ya lleguen a uno, no quedarse en ese momento como estático mirando al cielo esperando a ver qué revelación surge, porque pues eso sí, Sí, hay que empezar a gestionar. hay que empezar a gestionar, pero si empiezas a moverte y empiezas a ver lo que te decía, siempre cuál herramienta tienes, vas a encontrar definitivamente alguna opción y algo que te va a ayudar en el camino. Y si uno está todavía en la universidad, preguntar, o sea, no les dé pena, no les dé miedo, preguntar a los profes cómo se desarrollaron en su vida laboral, cómo empezaron. Probablemente sea muy distinto pues, por la diferencia de edades y el momento en el que uno está viviendo, ¿no? Pero sí acercarse a lo que pudieran imaginarse como ese futuro laboral que aspiran y que esperan y empezar a construirse en esas habilidades, no solamente en lo académico, sino, por ejemplo, no sé, si necesitan idiomas, si necesitan situaciones, no sé, se me ocurre, programación, ese tipo de cosas que a lo mejor no están tan aparentemente ligadas a la profesión en sí, pero que se necesitan y que a lo mejor se vuelven unos cracks en eso, se vuelven súper super duros en eso, les interesa también. Entonces, como es una etapa en la que en algún punto tú te tienes que adaptar a la universidad cuando inicias y cuando ya estés más o menos adaptadito, hay que empezar a gestionar, hay que empezar a moverse, a ver qué es lo que a uno le interesa y tener el criterio suficiente para soportar y decidir sobre a esto le voy a botar más energía, a esto no tanto porque tengo otras prioridades y porque me interesan otras cosas también. Exacto. Entonces, eso fue todo por el podcast del día de hoy, hablando de la transición entre la universidad y el ambiente laboral. Nos despedimos. Les invitamos a que nos sigan aures.psicología en todas nuestras redes En todas sociales. nuestras redes sociales y nos dejen comentarios si les parece. Estamos dispuestas a leerlos y escucharlos también. Ajá, y a que nos hagan preguntas si también quieren y sugerencias para más podcast y episodios aquí en Aure Psicología. Bye bye.